Prensa Washington. Imagen que ha tenido lugar hace tan solo unos momentos. Están viendo el cielo de Qatar. Son los 6 misiles de Irán con los que el régimen ayatolá acaba de atacar la principal base aérea de Estados Unidos en Oriente Medio, la de Qatar, donde hay 10.000 ciudadanos estadounidenses. Se trata de una dura respuesta a la intervención de Estados Unidos con la que Washington acabó con las armas nucleares que el régimen estaría llevando a cabo. Los ayatolá responden en lo que supone, ahora sí, una escalada de tensión en Oriente Medio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Roberto Macedonio. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional, con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy con la mirada puesta en lo que está ocurriendo, ya lo han visto, en Qatar, después de que Irán haya decidido atacar la principal base militar de Estados Unidos allí. Ahora mismo, en estos momentos, Donald Trump reunido en la Casa Blanca con su Consejo de Seguridad Nacional, diseñando cuál será la respuesta de Estados Unidos a ese ataque iraní. Lo vamos a analizar y, como siempre, lo hacemos con periodistas y colegas que nos acompañan desde distintas partes del mundo. Saludo en primer lugar a Rima Shermohammadi. Ella es iraní, nos acompaña hoy desde Barcelona, escribe para El Mundo, El Confidencial y otros diarios españoles. Rima, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, encantada de estar aquí. Y también saludamos a Joel Schwartz, al quien hemos llamado como historiador y analista político especializado en Oriente Medio, para que nos ayude usted, Joel, a entender lo que está pasando, porque parece que es algo insólito e histórico. Hola, buenas tardes para todos. Un gusto compartir estos minutos con ustedes. Enseguida se sumarán más colegas, más periodistas que están siguiendo lo que ocurre ahora en la Casa Blanca, en esa sala de situación donde Trump se ha reunido con su Consejo de Seguridad Nacional. Pero en primer lugar, Rima, como ciudadana iraní incluso, ¿cuál es en estos momentos la preocupación que hay en Oriente Medio y también entre la diáspora iraní? Son miles de iraníes que, como usted, viven fuera del régimen, que huyeron de la represión de los ayatolás. Usted se encuentra en Barcelona. No sé si tiene más información de fuentes directamente desde Irán acerca de este reciente ataque que ha realizado Irán sobre la base de Estados Unidos. Sí, es increíble realmente por todo lo que está pasando, porque es el conjunto de las cosas. Los primeros días de esta guerra, los iraníes, muchos de los iraníes mostraban su alegría y júbilo, porque estaba esa idea de que alguien por fin viene a salvarnos, puesto que habían salido, decían muchos iraníes en las redes sociales, que habíamos salido muchas veces de manera pacífica a las calles, siempre nos hemos encontrado con las balas del régimen de la República Islámica, o ha habido detenciones o ejecuciones, y ya hemos llegado a la idea esa de que ya no nos queda más que una intervención militar. Lo que pasa es que a medida que han pasado los días, y evidentemente siempre hay otro grupo de la población iraní, tanto dentro como fuera de Irán, en la que se mantienen en esta postura de no a la guerra bajo ningún concepto, y que si hay algún cambio tiene que surgir desde dentro del país. Pero a medida que pasan los días, como ahora mismo estamos viendo, se suman dos elementos muy importantes. Lo que pasa dentro del país, que es una represión mayor de la que ya teníamos de antes, es decir, el propio régimen está reprimiendo aún más a la población civil, y por otro lado es ver la escalada de esa guerra, cómo está cada vez involucrando a más países, y ahora mismo ya con lo que estamos viendo es que ya llega a otro territorio. Y esto no va a ser algo, como muchos decían desde el inicio, que sea entre dos gobiernos o dos países, por desgracia.
De hecho, Rima, aquí incluso ya hay una alerta que ha lanzado en la jornada de hoy el Departamento de Seguridad Nacional, diciendo que se pueden producir ciberataques, actos de violencia y actos antisemitas en suelo estadounidense. Bueno, pues una advertencia a los ciudadanos de Estados Unidos. Se suma a este club de prensa desde México, nos acompaña Rodrigo Valvanera. Gracias por sumarte a este club, Rodrigo. No sé si se espera que haya, como dice el Departamento de Seguridad Nacional, ataques a los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Tú qué crees? Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a ti y a toda la mesa y al auditorio. Vaya día para hablar el día de hoy. Lo que creo es que hay muchísima incertidumbre por lo que pase, no solo en los próximos días, dejamos los días, en las próximas horas y en los próximos minutos. Creo que no podemos descartar absolutamente nada después de los ataques de Irán a las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente. No podemos descartar absolutamente nada de lo que pueda o no hacer Irán, pero también de la respuesta que pueda tener Donald Trump, porque veíamos en su mensaje televisado del sábado que decía claramente que si Irán respondía, bueno, que Estados Unidos iba a responder aún con más fuerza de la que imprimió a Irán el sábado. Entonces creo que tenemos que tener claro que pues este juego ya no solo es de un bando y todos los estadounidenses, como todos los iraníes, en absolutamente todas las partes del mundo, corren peligro de lo que pueda ocurrir en las próximas horas y minutos en base a la decisión que tomen sus líderes. Dice Rodrigo, los ciudadanos de Estados Unidos, los ciudadanos del mundo podrían correr peligro. Hace referencia, Rodrigo, a ese mensaje que lanzaba Trump en el discurso, pero veamos lo último que ha publicado en sus redes sociales, en Truth Social, porque hoy ha querido reivindicar que Estados Unidos sí habría terminado con las instalaciones nucleares. Lo ha publicado después de que los ayatolás negaran daños mayores. Se produjeron daños monumentales en todas las instalaciones nucleares de Irán, como muestran las imágenes de satélite. Obliteración es un término exacto. La estructura blanca que se muestra está profundamente incrustada en la roca. Incluso su techo está muy por debajo del nivel del suelo y está completamente protegido de las llamas. Los mayores daños se produjeron muy por debajo del nivel del suelo. Se les dio justo en el blanco. Bueno, pues serían daños en el subsuelo. Joel Svarth, que es donde se encontrarían esos búnkers donde se estarían fabricando las armas nucleares. Joel, la pregunta es si esto es un y tú más. Es decir, ahora Irán ataca a Estados Unidos. ¿Qué hará? ¿Qué decisión va a tomar Trump reunido ahora con su Consejo de Seguridad Nacional? ¿Un contraataque? Bueno, creo que si hay una cosa que ha quedado claro desde que el presidente Trump asumió ya su primera cadencia, y creo que con más énfasis todavía en esta segunda cadencia, es que en última instancia algo nos ha enseñado es a sorprendernos, ¿sí? Es imprevisible. De todas maneras, yo creo que estamos en un momento en el cual Estados Unidos va a tener que tomar algún tipo de reacción, algún tipo de respuesta, porque sus bases han sido atacadas directamente y Trump prometió que iba a responder. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el ataque iraní a las bases americanas, si bien ha sido un ataque contundente, también ha sido muy medido. E inclusive, de acuerdo a la información que salió hace pocos minutos en el New York Times, fue un ataque que fue previamente avisadas las autoridades de Qatar. Así que probablemente también las autoridades americanas estuvieran al tanto de que el ataque iba a llegar. Es decir, hay en la política internacional y en este diálogo a través de los misiles y a través de la guerra, hay también ciertos espacios de comprensión entre las partes para tratar de no llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que va a decidir Trump hacer en última instancia? Es un poco difícil de prever. Una respuesta va a haber. La contundencia de esa respuesta, hasta qué punto Trump va a atacar, por ejemplo, los intereses económicos de Irán, que hasta ahora tanto Estados Unidos como Israel se han cuidado mucho de atacar los intereses económicos o de atacar la infraestructura civil, ¿sí? A pesar de la cantidad enorme de bombardeos que ha habido
en los últimos 10 días por parte de Israel y en la última noche por parte de Estados Unidos, no ha habido ataques sobre la infraestructura civil del Estado iraní. Hay que ver si no va a haber una decisión de atacar, aunque sea simbólicamente, parte de eso para mostrar que podemos llegar hasta consecuencias mayores. Es una noticia en desarrollo la que les estamos contando hoy en Club de Prensa. En Washington se está decidiendo qué hará Estados Unidos después de que su principal base militar en Oriente Medio haya sido atacada con 6 misiles por Irán hace poco más de una hora. Ese era el momento el que están viendo en pantalla cuando se producía el ataque, y es noticia de última hora. Atención, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Irán han cerrado sus espacios aéreos. Hay decenas de vuelos comerciales cancelados por seguridad en esa zona. Y ojo, reacción de varios países además de esa misma zona. Egipto, Arabia Saudí, Jordania y Bahrein han condenado el ataque de Irán a Estados Unidos. Le pregunto a Rima, además como iraní, ¿cree usted que Irán se está quedando pues solo en este conflicto? Porque vemos ya una cascada de reacciones condenando este ataque. Sí, en los primeros días de la guerra, además, todo el mundo apuntaba a que alguna respuesta tiene que llegar desde Rusia o desde China. No hay que olvidar que ambos países son países aliados de Irán y que siempre han mostrado su apoyo al gobierno iraní, pero ha habido un silencio un tanto curioso y muchos apuntaban de que Rusia realmente es un país también interesado y no quiere meterse en líos, como quien dice, teniendo aún el tema de Ucrania. Y de hecho las declaraciones también por parte de las autoridades iraníes no tardaron en llegar, en decir, por ejemplo, en mostrar que aunque estemos solos, vamos a continuar con la misma fuerza este camino. Yo creo que cada vez más se está viendo este aislamiento, un aislamiento que además un tanto buscado también por parte del régimen de la República Islámica. Pues a lo largo de esas 5 décadas toda la política exterior ha sido una política muy de amenaza, de rechazo hacia el otro y de no tener a los vecinos, por así decirlo, muy contentos. No hay que ir más lejos que Arabia Saudita, por ejemplo, con quien ya liberaban batallas en el país, en Yemen, a través de uno de los proxies de la República Islámica, que son los hutíes. También la inestabilidad en Líbano, en Siria, y ya no te hablo de Israel, obviamente. Entonces, creo que toda esa situación y la geopolítica y la arquitectura, digamos, de esa geopolítica se está cambiando. De hecho, ya lo estamos viendo en estos minutos. Y creo, esta mañana le decía, de hecho, a un medio, y les decía que en las próximas horas vamos a ver realmente qué es lo que va a pasar, sobre todo por parte de Irán y por parte de estos países del Golfo. También estoy de acuerdo en que de alguna manera se está midiendo esas respuestas. Por ejemplo, tenemos medios americanos que apuntaron a que el propio gobierno de Estados Unidos había avisado de que iba a atacar a Fordo y que había permitido la posibilidad de que todo el uranio enriquecido ahí pudiera ser trasladado a otro lugar. Porque hay que entender que si no fuera así, realmente seguramente habríamos visto un efecto muchísimo más devastador a nivel de medio ambiente. No digo que lo hayan hecho con esta intención, sino que estoy diciendo que de alguna manera también miden estas respuestas, y ahora también Irán ha hecho un tanto lo mismo con Qatar, además un país muy aliado de Irán. Así que esto va a cambiar y vamos a ver, por ejemplo, yo no esperaba esta respuesta de Egipto y es curioso, ¿no?, cómo se está, ya digo, cambiando, y habrá que ver lo que está pasando. Lo más importante de todo eso, vuelvo a decir lo que uno de los compañeros de mesa comentaba, o sea, realmente el precio alto lo están pagando los ciudadanos, que son los que no tienen nada que decir sobre todo lo que está pasando en su entorno.
Rima, hablas de Egipto, pues vamos a sumar un país más a esa lista de países que han reaccionado en Oriente Medio a ese ataque de Irán a la base militar de Estados Unidos. Hemos dicho Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Bahrein y Omán. Atención, porque el ministro de Exteriores condena la escalada regional y también la violación del espacio aéreo catarí por parte de Irán y ese ataque a la base de Estados Unidos. Reacciones que no nos dejan de llegar. Una noticia en desarrollo, sin duda la noticia del día. Pero veamos qué dice la Casa Blanca. No hay reacción posterior al ataque porque Trump, como les decimos, está en la sala de situación decidiendo qué va a hacer ahora, pero su portavoz Karoline Leavitt, justo antes de que se produjera ese lanzamiento de misiles, aseguraba esto, que todavía estaba abierta la puerta del diálogo y la diplomacia. La postura del presidente y nuestra postura militar no ha cambiado. El presidente simplemente estaba planteando una pregunta que creo que mucha gente en todo el mundo se está haciendo. Si el régimen iraní se niega a renunciar a su programa nuclear o a entablar conversaciones, acabamos con su programa nuclear el sábado por la noche, como todos ustedes saben. Pero si se niega a entablar conversaciones diplomáticas, ¿por qué no debería el pueblo iraní levantarse contra el brutal régimen terrorista? Es una de las preguntas que el presidente planteó anoche, pero en cuanto a nuestra postura militar no ha cambiado. Rodrigo Valvanera, desde luego parece que después de esto ya no hay espacio para la diplomacia, ¿o sí? Es que yo creo que sí, algunos analistas internacionales geopolíticos están argumentando que, bueno, el hecho de que Irán haya anunciado con tanta anticipación acerca de estos ataques a las bases estadounidenses en el Medio Oriente y que aparte haya atacado principalmente la base estadounidense en Qatar, que tiene el prestigio por ser la base mejor protegida de Estados Unidos en el Medio Oriente, podría dar indicación, y de nuevo entramos en el terreno de la especulación porque las cosas se están moviendo demasiado rápido y el presidente Trump, como lo acabas de decir, Roberto, está en la sala de situación en la Casa Blanca, pero podría dar espacio a que este ataque haya sido un poco más simbólico, como lo reporta el New York Times, en aras de volver a sentarse en la mesa a tratar de negociar una salida a este conflicto que derrame menos sangre. Entonces está por verse. Creo que aún así, los ataques han sido fuertes. Es una noticia que le está dando la vuelta a todo el mundo y que, a pesar de que al parecer, por los reportes que nos llegan de Qatar, no hubo casualidades humanas en este ataque, por lo que sabemos hasta ahora, y como lo dices, esta es una noticia en movimiento y en progreso y nos llegan noticias en los próximos segundos y minutos, podría dar un espacio, podría dar una ventana a que se tome la decisión de que se vuelvan a sentar a negociar. Ahora, ¿bajo qué términos? ¿Quién sabe? Porque además de los ataques del sábado de Estados Unidos a Irán, pues los ataques mediáticos, sobre todo desde las publicaciones en Truth Social de Donald Trump, no han dado mucho espacio para eso. El mismo sábado en la noche y el domingo en la mañana, Donald Trump pues ponía sobre la mesa la posibilidad de un cambio de régimen en Irán. Y recordamos el tuit de la semana pasada diciendo que sabía exactamente dónde estaba el líder supremo iraní y que lo podía o no asesinar. Creo que esos mensajes no son muy diplomáticos, que digamos, y no incitan mucho al diálogo. Entonces está por verse, pero creo que sí hay una ventana de oportunidad para que este ataque haya sido más simbólico que materialista y haya una oportunidad de que se vuelvan a sentar a la mesa, aunque lo veo difícil, la verdad. Rodrigo, Rima, Joel, escuchemos ese comunicado que emitía esta mañana con el que nos despertábamos en Washington el Departamento de Seguridad Nacional ante el temor de un ataque a los estadounidenses. Esta es la advertencia que hacen. Es nuestro deber mantener a la nación segura e informada, especialmente en tiempos de conflicto, declaró la secretaria Kristi Noem. El actual conflicto entre Israel e Irán conlleva la posibilidad de una mayor amenaza para la patria y de informar de posibles ciberataques, actos de violencia y delitos de odio antisemita. Joel, usted está en Israel. Se habla de que van a aumentar posiblemente los ataques antisemitas en Estados Unidos o los ataques violentos a ciudadanos estadounidenses, también los ciberataques. ¿Qué espera que pueda pasar?
Bueno, evidentemente una de las opciones, que no sería la primera vez que Irán o sus proxies van a hacer uso de ella, es justamente ataques sobre objetivos occidentales, ya sea objetivos estadounidenses o objetivos israelíes, inclusive sobre las comunidades judías. Todos recordamos los ataques que hubo a la comunidad judía en la Argentina hace 30 años atrás. Todos recordamos ataques a embajadas, por ejemplo, y a efectivos americanos en el Líbano, en los cuales Irán ha tenido un involucramiento directo. Esta ha sido una forma que tradicionalmente el Estado iraní ha utilizado para desquitarse o para marcar su presencia frente a situaciones de desventaja militar, como pareciera ser el caso de lo que acontece ahora. De todas maneras, yo coincido con lo que planteaba Rodrigo, de que no pareciéramos estar en una perspectiva de guerra total, sino que todavía hay ventanas de oportunidades para la negociación. Yo creo que, por lo menos en el discurso, el presidente Trump está interesado en la negociación, y yo creo que hay señales de que los iraníes también estarían interesados. El tema es, como bien lo dijo Rodrigo, y yo coincido 100%, llegar a alguna agenda común con la cual puedan sentarse a negociar. Eso lo veo extremadamente difícil, porque las posiciones no solo que no se han acercado, sino que se han alejado en los últimos días. Cuando el presidente Trump, por ejemplo, tuiteó rendición total por parte de Irán, y obviamente nadie va a negociar su propia rendición. Es decir, que la ventana está, pero es extremadamente dificultoso pensar que pueda llevarse a buen término. 3:22 de la tarde, hora Washington, 2:22 Bogotá, Quito, Lima. Fíjense, porque estas imágenes que les ofrecemos están llegando ahora mismo al Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Son imágenes grabadas con teléfonos móviles por muchos ciudadanos, nuevas imágenes inéditas que les estamos ofreciendo de ese ataque que se ha producido hace poco más de una hora por parte de Irán contra la principal base de Estados Unidos en Oriente Medio. Lo estamos analizando con Rima Shermohammadi, iraní, Joel Schwartz, que nos acompaña desde Israel, y Rodrigo Balvanera, también periodista en México. Con ellos seguimos a la vuelta intentando esclarecer qué ocurrirá y siguiendo de cerca lo que Trump decida desde la sala de situación de la Casa Blanca. Está a prácticamente 1 kilómetro de este estudio, decidiendo el futuro del mundo. Volvemos en minutos, no se vayan, aquí en NTN 24. Hasta ahora. Lo están viendo con ese bombardero que ven en pantalla. Estados Unidos lanzó las 14 GBU-57, las bombas que según Estados Unidos habrían acabado con las instalaciones nucleares donde Irán estaba realizando bombas nucleares. En la misión participaron 125 aviones, 2 cazas, además de esos 7 bombarderos B-2, un avión que solo el ejército estadounidense tiene en el mundo, y además es el más moderno del ejército. Y aquel ataque con el que Estados Unidos quiso garantizar la seguridad de Occidente ante el temor de que Irán estuviera fabricando armas nucleares, Irán ha respondido hace poco más de una hora atacando la base militar de Estados Unidos en Qatar, la más grande que tiene allí Washington, con unos 10.000 hombres desplazados. Además, sabemos a esta hora que Qatar interceptó todos los misiles que Irán habría lanzado. Se habla de 7 a la espera de confirmación oficial, y también intentando saber a esta hora si ha habido bajas, víctimas mortales ante la gran presencia de desplazados estadounidenses en ese punto. Donald Trump está en la sala de situación de la Casa Blanca y en cuestión de minutos, horas, no sabemos, bueno, pues Estados Unidos dará una respuesta. Hoy nos acompañan Rima Shermohammadi, Joel Schwartz y Rodrigo Balvanera.
manera. Gracias a los tres por estar con nosotros. Hablábamos de ese bombardero tan moderno, el único en el mundo capaz de acabar con las instalaciones nucleares. Joel, no sé si, en fin, se esperaba realmente Irán que fuese a atacar Estados Unidos, porque por lo menos en Washington nadie lo vio venir. Trump habló primero de 2 semanas para reflexionar y de repente tomó la delantera y tomó esa decisión. Por lo tanto, la operación, él la ha calificado de ser un éxito, a pesar de que ahora haya habido un contraataque. Pues sí, yo creo que ha habido todo un plan, no sé cuánto tiempo antes se pensó esto, pero ha habido todo un plan de alguna manera dormir a Irán o a sus fuerzas de seguridad con relación a la posibilidad del ataque norteamericano. De hecho, vimos en las publicaciones en las redes sociales, vimos la forma en la cual el presidente Trump y sus voceros prometían una respuesta y al mismo tiempo daban o dejaban entreabierta la posibilidad de que esta respuesta podía no llegar, y en última instancia se tomó la decisión y se llevó adelante el ataque. Yo creo que si lo miramos en retrospectiva, el ataque israelí de una semana antes lo que hizo fue abrir el espacio aéreo y de alguna manera destruir las defensas antiaéreas iraníes, para posibilitarle a Estados Unidos llevar adelante este ataque en profundidad. Cuando estaba muy claro, más allá de los discursos de los políticos que no siempre dicen todo lo que saben, estaba muy claro que sin la participación de Estados Unidos con sus bombarderos especiales y con sus bombas que pueden penetrar en la profundidad de la tierra, no había ninguna posibilidad de hacer un daño significativo al programa nuclear iraní. Si realmente se ha destruido por completo o, como se comentó antes, el uranio enriquecido había sido retirado previamente, quizás parte de la información había sido retirada previamente, no lo sabemos con certeza hoy en día y probablemente no lo vamos a saber en mucho tiempo, pero no cabe duda que sí hubo una planificación y un trabajo mancomunado, al final de cuentas, entre Israel y Estados Unidos para llevar adelante este ataque. Noticia de última hora, según publican medios de comunicación en Estados Unidos, el FBI estaría en proceso de reducir temporalmente el número de agentes asignados por la administración Trump para los procesos de aplicación de inmigrantes. Se reduce el número de agentes de FBI destinados a esa tarea ante el temor de que se realicen en Estados Unidos ataques terroristas. Lo que quiere hacer la administración Trump es reforzar la seguridad nacional, desplazando, digamos, asignando esa nueva tarea a los agentes del FBI para que haya más miembros del FBI dispuestos a investigar, a detectar, a detener posibles ataques terroristas ante el temor de que se produzcan. Es la última hora que tenemos en estos momentos, cuando además el precio del petróleo sube ya por encima del 7% en Estados Unidos a raíz de este ataque de Irán a la base militar, y cuando hay más de 20 vuelos aéreos afectados, cancelados en Medio Oriente ante la situación de inseguridad que se está viviendo allí. La información no para, es una noticia en desarrollo, histórica tras este ataque y con la vista puesta en lo que a partir de ahora pueda decidir Estados Unidos. Nos acompaña Rima Shermohammadi. Rima, como iraní, compañera, te leemos en El Confidencial, en El Mundo, en otros periódicos españoles. Queremos que dibujes también la situación en Irán. ¿Cómo es ahora mismo el país? ¿Cómo están las personas que se encuentran allí ante un régimen en el que se violan los derechos humanos? El país del mundo con más condenas de pena de muerte sin un juicio justo. Se han recrudecido las ejecuciones. Estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos días, una mayor persecución y una mayor violencia y crímenes de Estado ante estos hechos. Así es, detenciones masivas. Realmente hay control en todas las calles de las ciudades del país. Ha habido más de 500 detenciones durante estos días desde que empezó la guerra, la gran mayoría acusados de espionaje para Israel, algo muy grave porque teniendo en cuenta que hace también 2 días el Parlamento iraní pedía
que se aprobara una ley que finalmente fue aprobada por mayoría, en la que pedían al Poder Judicial aumentar el castigo para ese tipo de delitos. Aumentarlo significa pena de muerte. Y en el caso, por ejemplo, del joven que ejecutaron esta misma mañana, acusado de espionaje para Israel, ese chico aún se tenía que esperar la confirmación de la condena. O sea, que interrumpieron ese proceso legal para ejecutarle. Lo que está viendo también es que no hay internet. Muchos han salido de las ciudades, están las fronteras llenas de ciudadanos que intentan salir de Irán huyendo de la situación actual. Y quizá lo más grave de todo lo que estamos comentando es que en esos controles que les digo que hay en las calles, se registran los bolsos, los móviles. Si hay algún vídeo que consideran sospechoso, como ha sido el caso de los 20 detenidos en una ciudad del país, eran imágenes que ellos grababan, pues como grabaría cualquier persona de ver los misiles y demás. Los 20 han sido acusados de espionaje. Realmente son situaciones tan absolutamente absurdas y dramáticas a la vez que no se sabe a dónde puede llevarnos. Pero lo que sí es cierto es que lo que ha habido hace una semana de represión dentro de Irán con el número de personas ejecutadas queda como un detalle en comparación con la situación actual. Rima, nosotros somos periodistas, esto es un club de prensa. Los periodistas iraníes, ¿allí se está informando ahora de esto que ha ocurrido, de este ataque de Irán? ¿Se está informando correctamente? Porque no sé si nos puede confirmar que hay familiares de periodistas que están siendo torturados en este momento. Está el caso justo de una presentadora de la cadena Iran International, que es una cadena de habla persa y árabe también, está ubicada fuera del país y es una cadena crítica con el gobierno de la República Islámica. Esas presentadoras fueron detenidos sus padres y un hermano suyo, y ella denunció que su padre le había llamado y que ella de fondo escuchaba cómo los agentes le dictaban al padre lo que tenía que decirle a ella, que básicamente le decía: te he pedido varias veces que dimitas de tu trabajo y no lo has hecho, así que te pido que lo hagas cuanto antes. El caso de ella es absolutamente impresionante porque aunque siempre ha habido mucha persecución a los periodistas que trabajamos fuera de Irán, persiguiendo a los familiares o enviando mensajes de amenaza, el caso de ella es muy alarmante porque ya se trata de una llamada de teléfono, cosa que realmente uno piensa. Primero ella decía: ni siquiera sé dónde están detenidos, no ha podido darme más información. Y es una situación absolutamente de mucha incertidumbre para muchas personas. Pero dentro del país, los periodistas, los medios que trabajan ahí son medios que trabajan siguiendo lo que les dice el gobierno que tienen que decir. No hay que olvidar que ha sido atacado el edificio central de Radio Televisión iraní, un lugar de donde se transmitían muchas de las confesiones de los presos tras ser torturados, confesando delitos que no habían cometido. Así que es ese tipo de medios que tenemos dentro del país, y los que trabajan fuera del país tienen toda esa clase de situaciones duras que tienen que pasar para poder ejercer su trabajo. El infierno que viven los ciudadanos iraníes, los periodistas, nuestros colegas, y contra el que Estados Unidos estaría luchando, o por lo menos contra su programa nuclear, como dice J.D. Vance, ante la amenaza que supondría para Occidente. Más reacciones en directo, es una cascada de noticias. Johnson, el líder de la Cámara de Estados Unidos, dice que Trump usó su autoridad presidencial para proteger a los 40.000 miembros del servicio estadounidense en la región. El líder de la minoría en la Cámara, el demócrata, el congresista Jeffries, dice que Estados Unidos no tenía pruebas de que el programa nuclear iraní fuera totalmente destruido tras el ataque de Estados Unidos. Reacciones de todo tipo, todas las estamos contando en Club de Prensa Washington, mientras Donald Trump sigue reunido en la sala de situación con su Consejo de Seguridad Nacional para decidir la respuesta de este país a ese ataque iraní. Una pausa y seguimos con más reacciones, más noticias, más análisis en Club de Prensa en NTN 24. Hasta ahora. Por NTN 24, el canal de las Américas.
Así están distribuidas las 40.000 tropas de Estados Unidos desplegadas en Oriente Medio. Como ven, la base militar de Qatar es la más numerosa, con 10.000 efectivos. Es la que ha atacado Irán, pero hay otras. La de Bahrein, por ejemplo, es la segunda más numerosa, con 9.000, y el resto tienen entre 1.300 y 3.000 pues personas desplegadas en esos puntos. Y en este club de prensa nos acompaña Joel Schwartz, él está en Israel. Joel, le quiero preguntar, ¿corren peligro las otras bases militares? Porque Estados Unidos tiene un gran despliegue de tropas allí, 40.000 soldados. Bueno, creo que evidentemente si es posible atacar la base más grande, es posible atacar también las otras. Y el mapa que ustedes conocen lo conoce perfectamente los aparatos de seguridad iraníes. Claramente hay misiles apuntando hacia esas bases, o ha habido misiles apuntando hacia esas bases, no de hoy ni de la semana pasada. El tema es que, como bien sabemos, la capacidad militar iraní, si bien sigue existiendo, ha sido muy golpeada por la ola de ataques israelíes y por el reciente ataque norteamericano. Cabe esperar que siga habiendo ataques. La pregunta es otra vez la intensidad. Todo pareciera indicar que este último ataque fue un ataque más simbólico, como yo he llamado en otra oportunidad, una especie de ataque coreografiado, donde se avisa con suficiente tiempo de antelación como para que estén preparados y los misiles o los cohetes puedan ser interceptados antes de llegar y no produzcan daño. La pregunta es si estamos realmente en un diálogo simbólico, que va a haber más ataques simbólicos, pero no va a llegar a haber un daño significativo para que al final se pueda llegar a algún tipo de vuelta a las negociaciones, o realmente vamos a estar en una escalada que va a implicar, sí, un peligro real para parte de esas tropas norteamericanas y mucho más para la población de los países, porque no nos olvidemos que estas tropas norteamericanas están en países que en algunos casos no son enormes, como en el caso de Bahrein. Se trata de un país muy pequeño, donde no hay forma de que no haya también, además de la violación de la soberanía y del espacio aéreo de estos países, no haya también víctimas civiles completamente ajenas al conflicto, ¿verdad? Entonces creo que es muy difícil prever que no existan ese tipo de víctimas, y en el caso de que esto se dé, ya estaríamos hablando de una nueva escalada y de más países que se verían implicados directamente en responder a Irán. Y mientras tanto, en Washington, Rodrigo Valvanera, una ciudad que conoces bien, en la que has vivido, donde has sido corresponsal mucho tiempo. Compañero, aquí la gente ya está leyendo esto en clave política. ¿Va a perder apoyos Trump dentro del Partido Republicano y dentro de su electorado por esto que está ocurriendo? Es interesantísimo cómo se están moviendo las cosas rapidísimo también domésticamente dentro de Estados Unidos. El congresista Macy en los últimos 2 días, congresista republicano, ha sido tundido por parte de Donald Trump en redes sociales y amenazado por el presidente de hacer campaña en su contra en las próximas elecciones solo porque se pronunció en contra del ataque del sábado. Estamos viendo una dinámica política en la cual Donald Trump está obligando a sus correligionarios a alinearse a su poder. Y por otro lado, los demócratas, lo que está pasando con los demócratas es muy interesante. Ya mencionabas las declaraciones que han hecho Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, los líderes del Congreso de los demócratas, que han expresado su descontento porque no se les ha informado sobre los ataques que ocurrieron hoy, como está previsto por la ley, que se les avise al famoso grupo de los 8 líderes congresistas en Estados Unidos. Muchas cosas moviéndose domésticamente, así como internacionalmente en estos momentos.
Muchas cosas moviéndose, como dice Rodrigo Valvanera. Última hora, Israel asegura haber llevado a cabo este lunes su mayor ola de ataques sobre Teherán, según cita CNN en estos momentos, citando a fuentes militares israelíes. Es un no parar de información. Llega toda a este club de prensa y nosotros se la ofrecemos con los mejores periodistas. Una pausa y seguimos en NTN 24. Hasta ahora. Agradecer en este club de prensa que nos haya acompañado desde Barcelona Rima Shermohammadi, analista, activista de derechos humanos iraní, y desde Israel nos acompañó Joel Schwartz, historiador y analista político. Desde Ciudad de México, ex corresponsal en Washington, Rodrigo Valvanera, periodista y politólogo. Les seguimos a los tres en medios de comunicación, en sus redes sociales. Gracias por acompañarnos, compañeros, y gracias a ustedes por seguir, como siempre, cada cita de club de prensa. La información al minuto en NTN 24, la actualización de esta noticia de última hora y de lo que Trump decida en esa sala de seguimiento en la Casa Blanca, si responderá o no al ataque de Irán. Se lo contaremos en el Canal de las Américas. Hasta mañana, sigan con nosotros.